Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en algo fascinante, el movimiento moderno. Pero, ojo, no vamos a hablar solo de un estilo arquitectónico más, vamos a ver cómo fue en realidad la forja de una identidad completamente nueva para la arquitectura. Una identidad que nació nada menos que de una crisis profunda, de un momento en que todo lo que se daba por sentado, pues empezó a tambalearse. Hay una frase de Marx que, la verdad, clava el espíritu de esa época. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Y es que a principios del siglo XX, esa era la sensación general. Era como si los cimientos de la sociedad, las ideas que habían sostenido el mundo durante siglos, de repente se estuvieran evaporando, dejando un vacío que daba un vértigo tremendo. Y que no se piense que era solo una paranoia colectiva, ¿eh? Para nada. Este colapso de las certezas era real y estaba pasando en todas partes, en la ciencia, en la cultura, en el arte. El mundo de repente necesitaba respuestas nuevas y las necesitaba ya, porque las de siempre simplemente habían dejado de funcionar. Fijaos en esto porque es que todo pasó a la vez. ¡Pum! La ciencia que lo explicaba todo, la física de Newton, de repente se queda corta. Llega Einstein con la relatividad y lo pone todo patas arriba. Heisenberg nos dice que hay cosas que por principio no podemos saber con certeza, incertidumbre. Incluso la geometría que habíamos usado durante 2000 años ya no era la única posible. Todo ese mundo predecible, como un relojito suizo, se rompió. Y con él, claro, se fue al traste esa fe ciega en que el progreso era infinito. Así que la pregunta era brutal. ¿Cómo narices se construye un mundo nuevo cuando los cimientos del viejo se han convertido en polvo? Una pregunta gigantesca que artistas y arquitectos tuvieron que mirar de frente. Y la primera pista, la primera revolución, curiosamente, no vino de los edificios, sino de los lienzos. Claro, es que antes de poder levantar nuevos muros, había que aprender a mirar el mundo con otros ojos. Y esa transformación radical, esa nueva manera de ver, empezó en la pintura. La pintura tuvo que reinventarse a sí misma, encontrar su propia identidad. Y aquí la clave de todo, el punto de inflexión, es un invento técnico, la fotografía. Pensadlo, de repente la pintura ya no tenía esa obligación milenaria de ser el espejo del mundo. Si una máquina podía copiar la realidad con una precisión perfecta, ¿para qué servía un pintor? Pues la respuesta fue un giro de 180 grados, dejar de copiar la realidad para empezar a crear realidades totalmente nuevas. Y este camino fue una auténtica carrera de relevos técnica. Mirad qué rápido fue todo. Los impresionistas disuelven la forma en pura luz. Luego los postimpresionistas la descomponen en puntos de color, en geometrías básicas. Después los fauvistas que directamente liberan al color que haga lo que le dé la gana. Y ya el remate final, el cubismo de Picasso, que coge el objeto y ¡zas!, lo rompe para volver a montarlo desde todos los puntos de vista a la vez. Y el resultado de todo esto, la abstracción. La idea súper potente de que el arte, la forma, la línea, el color, tiene valor por sí mismo. No necesita representar una manzana para ser bello. Y esta libertad para crear formas por el puro placer de crearlas va a ser, como podéis imaginar, absolutamente fundamental para la nueva arquitectura. Vale, ya tenemos la revolución en el lienzo. Ahora vamos a ver cómo se traslada esto al espacio real. Y para eso nos cruzamos el charco, a Estados Unidos, porque allí un tal Frank Lloyd Wright estaba llevando a cabo su propia deconstrucción. Wright se enfrentó al problema de su época, el edificio como una simple suma de cajas aisladas. Una habitación para esto, otra para aquello, y lo que vemos en la planta de la Casa Robbie es literalmente la destrucción de esa idea. El espacio deja de estar encerrado, fluye, se conecta, se convierte en una sola cosa continua. Y lo hizo siguiendo un método, un plan de ataque muy claro. Primero, cuestionar la idea misma de habitación. Segundo, y esto es genial, disolver la esquina, atacar el punto más fuerte de la caja. Tercero, liberar el muro, que ya no es una barrera, sino un plano que define el espacio sin encerrarlo. ¿El resultado? Un único espacio continuo y fluido. Y la Casa Robbie es la prueba de que esto funcionaba. Es mucho más que una casa bonita. Es una forma totalmente nueva de entender el habitar. Un espacio que se abre y que respira, forjando una identidad completamente nueva para el hogar moderno. Pero bueno, mientras Wright hacía su revolución en América, en Alemania se estaba cociendo algo muy diferente. Un movimiento colectivo que también buscaba una identidad moderna, pero a través de la industria y la estandarización. Era la Deutsche Werkbund. Su objetivo era reconciliar el arte con la máquina. Su misión era darle una forma bella, una calidad artística a todo lo que salía de las fábricas, ya fuera una silla o un edificio entero. Pero claro, dentro del grupo el debate estaba servido. Y vaya debate. Por un lado tenías a Muthesius, defendiendo la estandarización, la Typifierung,
creía que había que crear prototipos perfectos para la producción en masa. Y en la otra esquina a Van de Velde, que defendía la creación artística individual por encima de todo. Esta caricatura lo clava con mucho humor. La tensión entre el artista genio y el diseñador industrial. Al final, aunque el debate siguió, la visión de Mucesius, la de la estandarización, fue la que marcó el camino a seguir. Y aquí tenemos un ejemplo monumental de esa filosofía. La fábrica de Peter Behrens para AEG no es solo un edificio industrial, es casi un templo para la industria. Aplica una lógica artística, casi clásica, a la producción en masa, unificando con éxito la técnica y la forma. Así que ya lo tenemos. 3 caminos que, aunque parecían distintos, iban en la misma dirección. Ahora toca juntar las piezas del puzzle y ver cómo todo esto confluyó para forjar una nueva identidad moderna. Y es que el movimiento moderno no apareció por arte de magia. Se construyó con un kit de herramientas nuevo. Del arte abstracto tomó la libertad formal, de Wright la idea de un espacio fluido y continuo, y del Bergkund la lógica racional de la estandarización. Y aquí está la clave de todo. La transformación de la técnica, del cómo se hacían las cosas, llevó a una transformación de la identidad, del quién era el arquitecto. Ya no era un decorador de estilos pasados, sino un profesional que debía sintetizar arte e industria para dar forma a un mundo nuevo. Al final, la historia es una herramienta para entendernos hoy. Aquellos pioneros usaron las técnicas de su época para forjar una nueva identidad. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué revoluciones técnicas, quizás las digitales o las medioambientales, están hoy redefiniendo quiénes somos y cómo viviremos mañana? Ahí lo dejo. Gracias por acompañarnos.